Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre el Evangelio de San Marcos. Y estamos haciendo esta unión, decíamos, de lo que hace Marcos con estos dos versículos nada más, que es el versículo 2 y el versículo 3. Aquí encontramos la síntesis del Antiguo Testamento que nos proyecta hacia el Nuevo Testamento para entender la figura del Mesías, entender la figura de Jesús. Estos dos versículos del capítulo 1 dice, como está escrito en el libro de Isaías, mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Versículo 2 entonces. Después del versículo 3. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Aquí entonces también, queridos amigos, nosotros encontramos la síntesis, decía que se toma desde Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Es la preparación, ¿verdad? Preparen el camino del Señor. Y se aplica la figura siempre de Juan el Bautista, decíamos nosotros. En otros pasajes también nosotros encontramos esto. Por ejemplo, vamos a mirar en Mateo capítulo 11. Es interesante cómo Mateo capítulo 11 nos presenta también esto para decirnos, ¿verdad?, que esto ya se había cumplido. En el versículo 10, 11:10, dice lo siguiente. Él es aquel de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Esto nos dice Mateo. Pero vamos un poquitito antes para darnos cuenta que se está refiriendo al testimonio de Jesús sobre Juan. ¿Se dan cuenta cómo estos pasajes van entrando? Y es una preocupación, quiere decir que la comunidad cristiana que tenía una problemática de decir quién es el Mesías, o es Juan, porque tenía todas las características del Mesías, Juan Bautista, o es Jesús. Entonces es aquí donde comienza la problemática, es aquí donde comienza la controversia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se preguntan, ¿quién es el Mesías?
¿Será Juan o será Jesús? Entonces voy a leer un poquitito antes del versículo 7. Dice, mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar a la multitud diciendo, ¿qué fueron a ver en el desierto? Se está refiriendo a Juan el Bautista, ¿verdad? Una caña agitada por el viento. ¿Qué fueron a ver? Un hombre vestido con refinamiento. Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Interesante, ¿eh? Y más que un profeta. Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces esto sale de la boca de Jesús. Es decir, la comunidad judeo-cristiana que reflexiona, ¿verdad? Y pone en la boca de Jesús esta frase que es muy importante, como diciendo, bueno, Él es el que prepara el camino mío, está diciendo Jesús. Entonces, con eso Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, no es Juan. Pero Él está haciendo la pregunta, ¿y quién es entonces Juan el Bautista? Primero dice, ¿es un cualquiera o es uno que está en el palacio? ¿Quién es ese que está ahí hablando y predicando? ¿Es un profeta? Y puede ser, dice, pero yo les aseguro que es mucho más que un profeta. Ahí entonces lanzó todo su dardo y utiliza después lo de Malaquías, o utiliza, si uno quiere decirlo también, aquí más literalmente está utilizando el capítulo 3, versículo 1 de Malaquías, ¿verdad? Pero también con otros trasfondos. El trasfondo del capítulo 23, versículo 20, decíamos del Éxodo. Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Se dan cuenta que esta comunidad judeo-cristiana no es una comunidad improvisada, no es una comunidad que comienza hola la pareía, ¿verdad? Que lee y dice cualquier cosa, ¿verdad? No. Ellos entonces saben muy bien el significado a qué se está refiriendo. Lo vuelven a reinterpretar. Atención, que la reinterpretación es esencial y fundamental. No vuelven a repetir como lorito lo que está escrito ahí. No. Ellos entran dentro del contexto histórico, entienden lo que significa en su contexto histórico y luego dice, bueno, esta es la promesa de Dios para con su pueblo, que nosotros entendemos que se está realizando en la persona de Jesús. Y si esto se está realizando en la persona de Jesús, entonces yo le estoy diciendo que aquí les aseguro que es un profeta, dice Juan el Bautista, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito. Él es aquel de quien está escrito, nos dice aquí, ¿verdad? O sea, refiriéndose directamente a las profecías y al cumplimiento de estas profecías que Dios ya había hecho a su pueblo. Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Bueno, aquí ya entran otros elementos ya de, vamos a decir, de la experiencia cristiana, ¿verdad? Que pasa un poco sobre el Antiguo Testamento. Pero ahí está la novedad, ¿verdad? O sea, tomando el Antiguo Testamento, dándonos a entender que aquí se realiza en la persona de Jesús y que se había realizado en la persona de Juan el Bautista en este caso, porque él es aquel que Malaquías ya había dicho, predicho, o también del Éxodo, capítulo 23, versículo 20. Entonces ahora nos está diciendo, bueno, aquí está, en Juan el Bautista se realiza la profecía de Dios. Aquí se cierra, decíamos nosotros, ¿verdad? Es este lugar donde se cierra todo el mundo veterotestamentario con sus profecías sobre el avenir salvífico, sobre lo que va a venir, sobre lo que se va a realizar. No tiene su culminación en Jesús, viendo por nada que vea. Porque nosotros muchas veces decimos que el Antiguo Testamento culmina, ¿verdad?, en Jesús. No, el Antiguo Testamento culmina en Juan el Bautista. Y desde Jesús, ¿qué entonces? Comienza el Nuevo Testamento. Comienza el Nuevo Testamento. Entonces, atención. Entonces, Jesús es la realización de las promesas, pero como inicio de ese nuevo mundo, como inicio de esas promesas hechas por Dios. Culmina con Juan el Bautista e arranca entonces este Nuevo Testamento, esta realización en la persona de Jesús. Las Escrituras Sagradas
no hablaron sobre Jesús, no prepararon su venida, sino indirectamente. Indirectamente. ¿Pero por qué les parece que se prepara indirectamente la venida de Jesús? No es porque ellos no quieren hablar de Jesús, etcétera, etcétera, no. Sino que es justamente para demostrar y para dar a entender que en la persona de Juan el Bautista se está cerrando y está culminando lo que Dios había prometido. Y esto también para darle cumplimiento a las profecías de lo que decían anteriormente en todos los escritos, en todos sus escritos, ¿verdad? Los profetas que fueron hablando de esto. Entonces se está hablando indirectamente del cumplimiento, pero que se realizará y que se abrirá con la persona de Jesús. Y esto es importante que lo entendamos. Entonces estas dos figuras están ensambladas, tanto la figura de Jesús con la figura de Juan el Bautista. Uno que culmina todo el Antiguo Testamento, las promesas hechas por Dios, y el otro que abre, que es Jesús justamente, el Nuevo Testamento, la tierra prometida. Ingresamos a la tierra prometida. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Hoy la fidelidad es líquida y la crisis que vive la vida consagrada es la misma que se vive en las familias. Con esta afirmación, José Rodríguez Carballo describe el contexto de una realidad de la Iglesia, el abandono de la vida consagrada por parte de religiosos. De acuerdo al secretario del órgano Vaticano para los institutos religiosos, en 2019 se registraron 1.600 bajas. Dice que se debe principalmente a 3 causas: crisis de fe, crisis en la vida en comunidad y crisis en la afectividad. Esta es la que generalmente en los papeles aparece como primera causa. Un religioso que se enamora de una chica o una religiosa que se enamora de un chico. Bien, es un hecho. Pero hay que ver por qué y cómo se ha llegado a eso. Y se ha llegado, en muchos casos, esto aparece clarísimo, por la falta de una fe concreta, real, por una falta de vida fraterna profunda. Identifica estas causas como la punta del iceberg de la situación e insiste en la necesidad de profundizar en la formación y en el discernimiento afectivo. La vida consagrada no es para todos, ni todos son para la vida consagrada. Y el voto de castidad es algo que se hace libremente. Pero una vez hecho, hay que intentar ser coherentes. Y no podemos buscar subterfugios. Ante esta realidad, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada del Vaticano ha presentado el libro El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia, un texto que está enfocado en 3 grandes puntos. En el primero es un poco la mirada a la realidad. El segundo es una invitación fuerte a tomar en serio la responsabilidad de cada uno en esta fidelidad y perseverancia a la que nos llama constantemente la Iglesia. Y el tercer capítulo es puramente canónico. Este último capítulo ofrece las pautas y normas para la separación de un religioso de un instituto. Monseñor Rodríguez Carballo es uno de los promotores de este texto e insiste en la necesidad de profundizar en el discernimiento vocacional. Que la vida consagrada no sea un refugio y una huida del mundo. Es una opción de vida que debe ser hecha con responsabilidad y seriedad. Un estilo de vida del cual el mundo necesita un fuerte testimonio de alegría, coherencia y esperanza. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor
mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior. He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim His fame. He has shown the strength of His hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet Him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name. Mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame.
His name. His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim, praise the Almighty God. He's done great things for us. Holy is His name. His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 2, versículo 3 principalmente. Nosotros decíamos que las Escrituras Sagradas no hablaron sobre Jesús así directamente, no prepararon su venida, sino que en forma indirecta. ¿A través de quién? A través de Juan el Bautista en este caso, ¿verdad? A través de una profecía que se cumplió con Juan el Bautista. El profeta, rasgando los velos del futuro, había predicho el comienzo de la salvación, pero no la salvación misma. Predice, está preparando. Y tampoco en Jesús se presenta, tampoco en Jesús nosotros no encontramos esa presentación, ¿verdad?, de que está terminando el Antiguo Testamento. No, con Jesús nosotros ya leemos el inicio del Evangelio. Conviértanse, crean en el Evangelio. Aquí también vamos a mirar enseguida, ¿verdad? Versículo 14 y versículo 15. Con Jesús ya comienza esa nueva etapa. ¿Con quién finaliza entonces todas las promesas, toda la cuestión veterotestamentaria? ¿Con quién termina? Termina con Juan el Bautista. Hay que entender bien. Porque muchas veces por ahí escuchamos cualquier cosa, ¿verdad?, que dicen, en Jesús que termina el Antiguo Testamento, comienza algo nuevo. Bueno, si me decís comienza, entonces está bien, pero no termina. Lo que termina, nosotros podemos decir como profecía y como promesa en Juan el Bautista, el que va preparando, nos dice incluso Marcos. Marcos es el que hace el resumen de todo el Antiguo Testamento. Juan lo resume en 2 versículos. Es impresionante cómo Marcos tiene esta capacidad de resumir en 2 versículos, el versículo 2, el versículo 3, todo el Antiguo Testamento, Desde lo que nosotros decimos en la división de Marcos del aspecto toponímico, ¿verdad? Toponímico, es decir, de los lugares, decíamos nosotros. Aquí lo importante es la palabra desierto, que va a girar todo en torno al desierto. Y esto se está realizando todo en el desierto, en la palabra desierto, que es justamente el tiempo de preparación. Veamos entonces, podemos distinguir 3 etapas en San Marcos, en su pensamiento. El primero es con respecto al ámbito de la Escritura, sintetizada en el profeta. ¿Qué nos dice? Estas Escrituras se toman en el sentido genérico de la profecía. Claro, imagínense, solamente en 2 versículos él sintetiza todo el Antiguo Testamento, entonces lo tenemos que tomar en una forma muy genérica. De esta manera Marcos nos está diciendo que todo el Antiguo Testamento se está cumpliendo con esto de Malaquías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Y en este otro, una voz de Isaías, ¿verdad?, grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. ¿Se dan cuenta? Entonces Marcos lo que está haciendo es tomar a 2 profetas, Malaquías, y toma de nuevo entonces también a Isaías, pero también con un trasfondo del Éxodo, de la tierra prometida, porque Marcos nos quiere decir que con Jesús nosotros estamos llegando, ¿verdad? O sea, vamos a entrar, estamos entrando, estamos comenzando, decimos, se da el inicio. Termina, porque aquí se refiere directamente a Juan Bautista.
se refiere a Juan Bautista, entonces ahí culmina, decíamos. El Antiguo Testamento verdaderamente culmina con Juan el Bautista y se proyecta este comienzo con Jesús. Entonces es la síntesis total. Entonces, estas escrituras se toman en el sentido genérico de la profecía. Sentido genérico. Todo el Antiguo Testamento. Con 2 profetas, ¿verdad? Y el Éxodo también, si queremos, ¿verdad? Es una predicción y tienen vigencia hasta que Juan apareció y se centran total y exclusivamente en predecir una preparación a la venida del Señor. Esto es para subrayar. Entonces, estos 2 versículos están haciendo la predicción, lo que va a suceder, lo que va a realizarse. Ciertamente que cuando se escribe ya estamos en el año 70, ¿verdad? 65, 70, cuando Marcos está escribiendo. Entonces ellos ya lo tienen bien claro que esa predicción ya se ha realizado en la persona de Jesús. O ellos entienden justamente que ya se ha realizado la promesa de Dios, por lo tanto ellos lo vuelven a reinterpretar, lo vuelven a leer. Ellos ahora entienden. Es como decir, yo estoy leyendo Malaquías, capítulo 3, versículo 1, y leo justamente esto, ¿verdad? Que yo envío a mi mensajero delante de ti. ¿Qué es lo que hace la comunidad cristiana cuando lee Malaquías, capítulo 3, versículo 1? Y dice, pero aquí, esto ya sucedió. Si ellos están en el año 70. Ellos están en el año 70 después de Cristo, cuando se está escribiendo esto. Ellos están reflexionando ciertamente, y esto lo reflexionan también después de la muerte de Cristo. Es decir, lo reflexionan en forma de la tradición, en forma de la eclesia. Entonces, dentro de esta catolicidad, ellos entonces están reflexionando y se van poniendo de acuerdo y dicen, ¿qué es lo que pasó aquí? Esto no es que se inventa ahí en un momento que vino un angelito, le inspiró no sé a quién, y comenzó a escribir. No, esta es una reflexión profundísima. Lo que justamente después Pedro nos dice, ustedes tienen que dar razón de su fe. Comiencen a reflexionar, comiencen a mirar. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Qué es lo que se cumplió? ¿Qué es lo que pasó aquí? Ellos también se están preguntando. En la persona de Jesús, ¿se realizó o no se realizó todo esto que Dios había prometido? Y entonces dice, mirá lo que decía Malaquías. Aquí está, esta es la figura de Juan el Bautista, que había predicho y que nos había escrito y nos había entonces anunciado que enviaría a su mensajero. Juan el Bautista, él es el que predijo, el que estuvo ahí con sus discípulos anunciando, incluso le bautizó a Jesús, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Esa es la tradición oral, lo que ellos reflexionan, hasta que llegan después a ponerlo por escrito. Entonces volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida, que eras vela encendida y alguien sin importarle sopló. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Porque hay alguien que mira tus penas y de ellas hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te hayan dañado, Él hoy te sana con sus dulces manos y para siempre estará a tu lado. Que se apagó tu sonrisa, tu vida está hecha trizas, te da lo mismo vivir que morir. Sientes que no puedes seguir, que han pasado los años y fue tanto el engaño, piensas que no podrás olvidarlo. Hace cosas buenas y nuevamente encenderá tu vela. Te equivocas porque aunque te
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, especialmente desde el Evangelio de San Marcos, nuestro estudio, ¿verdad?, de todos los días sobre la palabra de Dios. Marcos. Estamos centrados un poco en este capítulo 1, versículos 2 y 3. Un poco hacia atrás decíamos. ¿Pero por qué decíamos un poco hacia atrás? Porque queremos entender este ensamblaje, esta unión que tenemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que Dios, verdad, nos entrega? ¿Qué es lo que Dios nos regala? ¿Qué es lo que Dios entonces aquí nos pone aquí en nuestras manos, a nuestra consideración, para que podamos entender todo, ¿verdad?, el Antiguo Testamento que se cumple en la persona de Jesús? O mejor dicho, yo diría más aún. Entonces, la figura de Jesús que se presenta aquí como el Salvador. Pero ¿dónde debe realizarse y dónde debe cumplirse esta promesa? Ustedes ya saben muy bien, porque hemos insistido varias veces en nuestros cursos anteriores y hemos subrayado dónde se tiene que cumplir y realizar. En la comunidad, la presencia de Dios, la presencia de Jesús, del Salvador, del Mesías. ¿Para qué? ¿Para qué es la presencia de Dios? ¿Para qué es la encarnación de Dios? Es para la comunidad. Dios se encarna con una finalidad. Viene para salvarnos. Entonces, el objetivo principal en realidad no es Jesús mismo de por sí, ¿verdad? Con Jesús inicia, pero ¿inicia qué cosa? Inicia nuestra salvación. Es decir, la finalidad de la encarnación, de la presencia de Dios en medio de nosotros es para que nosotros como comunidad cambiemos. Por eso es que San Juan, ¿verdad?, capítulo 3, después 16, 17, etc., cuando nos habla y dice, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, ¿viste? Dios amó tanto al mundo que envió a su propio Hijo, que ciertamente entra, se encarna, ¿verdad?, viene en medio de nosotros. Pero ese es el sentido pedagógico de la Biblia. Nos va enseñando, nos va abriendo los ojos. ¿Verdad? Y esto es lo elemental y fundamental que todos nosotros tenemos que tener en consideración. Bueno, seguimos un poquitito más, ¿verdad?, sobre este aspecto que nosotros estábamos reflexionando. Nosotros decíamos que las Escrituras se centran total y exclusivamente en predecir, decíamos, una preparación a la venida del Señor. Predecir la venida del Señor. Pero la misma venida queda lejos, fuera de su alcance, de las Escrituras, queda fuera de su alcance. Ellas no integran el Evangelio del Hijo de Dios, se quedan a las puertas. Entonces Juan se queda ahí a las puertas, ¿verdad? Pero concluye todo el Antiguo Testamento, decíamos. El que va a abrir las puertas y el que va a entrar ya a esa tierra prometida será Jesús. Por eso yo les expliqué en el curso anterior, ¿verdad?, que estábamos hablando, que Juan el Bautista está representando a Moisés, que después le va a dejar la posta ¿a quién? A Josué. Moisés, Josué. Juan el Bautista, Yeshua, que es Jesús. Y por eso también el lugar donde Jesús se bautiza. Jesús se bautiza, según nos dice aquí, o según nosotros podemos entender, según la tradición y según la Biblia, según la palabra de Dios, frente a Jericó. Ese es el lugar del bautismo. ¿Por qué es ese lugar del bautismo? Porque nos está diciendo que si Moisés le deja las postas a Josué frente a Jericó, donde se va a introducir el Antiguo Testamento, se va a introducir ¿a dónde? A la tierra prometida. Aquí también, Juan el Bautista le bautiza a Jesús en el mismo lugar del Jordán. ¿Por qué? Porque con Jesús ahora también se está abriendo la puerta del Nuevo Testamento, de la tierra prometida. Es una lectura, pero así, directa, que yo les decía anteriormente que el judaísmo, los del Antiguo Testamento, entienden demasiado bien. Los judíos entienden muy bien. Y esta comunidad ahora judeo-cristiana lo entienden mucho mejor, ¿verdad? Porque en su reinterpretación lo están aplicando directamente. Y como el judío entiende bien que allí es donde Moisés le dio a Josué el poder para introducir, ¿verdad?, al pueblo a la tierra prometida, aquí entonces Juan el Bautista también, al bautizarle a Jesús, ¿qué es lo que le está diciendo? Bueno, conmigo culmina el Antiguo Testamento y ahora contigo se pasa
se pasa el río Jordán. Entramos a la tierra prometida. Se abren las puertas entonces de la salvación, de la realización de las promesas de Dios. Por lo tanto decíamos, ellas, es decir, todas las que nos hablan de Juan el Bautista, no integran el evangelio del Hijo de Dios, sino que se quedan ahí a las puertas preparen el camino del Señor. Eso es entonces lo primero que estábamos diciendo, ¿verdad? La primera de estas 3 etapas es el ámbito de las Escrituras, de lo que nosotros encontramos y que sintetiza el profeta. Entonces, Escrituras y una síntesis. La síntesis es del Antiguo Testamento que viene hasta las puertas. Nos trae, nos conduce como un pedagogo que nos agarra de la manito y nos pone aquí frente a la puerta. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es toque, 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 toque. Vamos a golpear esta puerta y entonces aquí va a aparecer Jesús que nos abre la puerta y entramos entonces a una nueva etapa que es ya el cumplimiento, que es introducirnos entonces al Nuevo Testamento. La primera parte entonces, desde las Escrituras, eso es lo que se nos presenta. Por eso, estos 2 versículos. Yo envío a mi mensajero, Juan el Bautista, entonces sería la aplicación directa, delante de ti para prepararte el camino. Prepararte. Por eso dice, te deja aquí, te deja frente a la puerta. Ese mita ahí le deja frente a la puerta, tuque, 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 vamos a golpear la puerta y ahora Jesús va a abrir, ¿verdad? Juan el Bautista siempre será entonces esa voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen, es la preparación. El versículo 4, que nosotros no hemos insistido mucho todavía, se presentó Juan, ahí te dice quién es entonces este que está preparando o a quién se va a referir. Se presentó Juan el Bautista en el desierto proclamando el bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Y después viene la reacción de la gente, que vienen, que se dejan bautizar, etc. Pero aquí entonces estamos entendiendo aún una llegada frente a la puerta y que vamos a ingresar. Ahora la segunda, miremos un poco. Si la primera fue en el ámbito de la palabra, la segunda es en el ámbito del judaísmo fiel. La segunda será en el ámbito del judaísmo fiel, que está sintetizado en la figura de Juan, bautizando a los israelitas, bautizándose, acogiendo así, con este proceder, el cumplimiento de las Escrituras. Lo primero es la Sagrada Escritura, que te dice hasta aquí llegó Juan el Bautista, concluyó, nos presenta, ahora hay que golpear la puerta que se va a abrir con Jesús. El segundo ámbito se refiere a quiénes son los que responden. ¿Quiénes responden a este llamado de Juan el Bautista? Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología.
Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos mirando este segundo ámbito, cómo tenemos que entender, es decir, la respuesta. ¿Y a qué nos referimos? Si en el primer ámbito nos referíamos a lo que escribe o se escribe en la Escritura, lo que Marcos nos presenta y nos dice completamente tomando a Malaquías, tomando al Éxodo 23:20 o tomando también lo de Isaías 43. Todos estos pasajes del Antiguo Testamento nos traen y nos ponen aquí frente a la puerta diciendo que en Juan el Bautista se está cumpliendo y se está culminando el Antiguo Testamento, culminando el Antiguo Testamento. Ahora nos deja frente a la puerta y Jesús es el que va a abrir esta puerta, decíamos. Pero el segundo ámbito se refiere a quienes son los del judaísmo, aquellos que son considerados por la comunidad judeo-cristiana, porque los que están escribiendo son los judeo-cristianos. Es decir, los cristianos son los que están escribiendo esto. Esta es una reflexión cristiana sobre el Antiguo Testamento. Y entonces ellos están mirando quiénes son los que se adhieren, quiénes son los que creen, quiénes son los que vienen y dicen, verdaderamente lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento se está cumpliendo ya ahora, aquí y ahora en la persona de Jesús. Y bueno, esto es a quienes nosotros le llamamos desde el ámbito del judaísmo, ese judaísmo fiel que está sintetizado justamente aquí, a Juan bautizando a los israelitas que se dejan bautizar. Juan bautizando a los israelitas que se dejan bautizar. Y entonces estos personajes, bajo el signo de una cosa transitoria, entonces ellos vienen y se acercan para ser bautizados en forma transitoria. Es interesante también cómo nos va a presentar, ¿verdad?, aquí este pasaje, ¿verdad?, de San Marcos. En forma transitoria. ¿Por qué? Y porque después tendremos el verdadero bautismo, ¿verdad? Todavía no estamos abriendo las puertas. Todavía no nos está hablando de Jesús, sino que en forma transitoria estos se están preparando para dar cabida a las promesas de Dios en su propia vida, con la venida del Mesías. Y entonces, desde el versículo 4 podemos entender. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto proclamando, muy bien, el bautismo de la conversión para el perdón de los pecados. Y viene el versículo 5, y esto es para subrayar lo que estábamos diciendo. Este es el segundo ámbito. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él. Imagínense entonces, Marcos nos presenta el segundo ámbito y nos está diciendo, aquí se te presenta lo de los profetas, esto es lo que Dios había prometido, aquí hacemos la síntesis de todo lo que decía el Antiguo Testamento. Ahora la reacción, comunidad ad intra, comunidad ad extra, sobre todo aquí la comunidad ad extra, digamos. Todos, dice la gente que estaban y que venían de Judea, los habitantes de Jerusalén, todos acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Eso te hace entonces la síntesis. Mira, solamente podemos decir en estos, si uno quiere decirlo en estos dos versículos también, el versículo 4 y el versículo 5, pero principalmente el versículo 5, cuando te está diciendo que todos, porque te está hablando en este segundo ámbito del judaísmo fiel, que está sintetizado en el bautismo que él está haciendo, que Juan está haciendo a estos que se acercan, que se abren. ¿Por qué la comunidad judeo-cristiana nos está hablando
de este bautismo. ¿Por qué la comunidad judeo-cristiana nos está hablando de Juan que está bautizando? Y justamente para decirnos o decirles en su contexto histórico, bueno, aquí ya está el Mesías, ya vino el Mesías. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que entender que el Señor nos está llamando a una conversión. Por eso nos habla de conversión. Nosotros por eso estábamos hablando, dice, proclamando un bautismo de conversión. Tenemos que convertirnos, es decir, cambiar chip y decir, esto le está diciendo al judaísmo fiel, porque también está la comunidad ad extra, decíamos. Hay un judaísmo que no comprende y que no entiende y que no quiere saber nada, ¿verdad?, de esto. Es aquel grupo del judaísmo fiel, le dice aquí, en el sentido de que entienden que en la persona de Jesús se está realizando ya la promesa. Pero más aún, les hace entender y les hace comprender que con la persona de Juan el Bautista se está cerrando el Antiguo Testamento. Hasta aquí entonces llega toda esta acción de Juan el Bautista, preparando el camino para Jesús. Esta es la forma también como se soluciona, dijimos entre comillas, esta controversia en la reflexión profundísima. Y ellos lo vuelven a entender desde la palabra de Dios, desde las profecías. Entonces no es que ellos se pelean nomás y comienzan a decir, no, el Mesías verdadero es Jesús, vamos, etcétera, etcétera, y se pelean, vamos a jugar moqueteí porque Jesús es el Mesías. Y el otro que dice, no, es Juan el Bautista el Mesías, vamos a jugar moqueteí porque Juan, no. Ellos entonces se sientan, reflexionan, miran y dicen, pero entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Quién es el Mesías? ¿Es Juan el Bautista o es Jesús de Nazaret? Más bien la Mesías, ¿ves? Y ahí entonces en su reflexión vuelven a mirar y se dan cuenta que Malaquías capítulo 3 te está hablando de que alguien es enviado como el mensajero, ¿verdad? Por eso yo les leí anteriormente en el curso anterior, en el capítulo 9, por ejemplo, de Marcos, que justamente vuelve a resaltar este aspecto, ¿verdad? Quiere decir que esta problemática era bastante fuerte en la comunidad judeocristiana. En el capítulo 9, después de la transfiguración, cuando están bajando del monte, justamente ellos preguntan sobre la figura de Elías. En el capítulo 11, ellos dicen, y le hicieron esta pregunta, ¿por qué dicen los escribas que antes debía venir Elías? Antes debía venir Elías. Jesús les responde, sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden, ¿viste? Esta es la reinterpretación espectacular, ¿verdad?, que hace la comunidad judeo-cristiana. Tiene que venir, dice, para restablecer el orden. Tiene que entonces anunciar, Hakeuma, aquí se está cumpliendo todo lo que Dios había prometido. Y entonces dice, ellos preguntan de nuevo, pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser despreciado? Le preguntan. Y ahí entonces Jesús vuelve a responder con la figura de Elías, de este mensajero, desde Malaquías, o también desde Isaías, ¿verdad? Capítulo 40, versículo 3. Les aseguro, dice, que Elías ya ha venido. Que Elías ya ha venido. ¿Por qué? Y porque justamente ellos hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Y esto siempre nosotros lo sacamos de nuevo de Malaquías. Es decir, vamos a mirar un poco en Malaquías, que es el último, en el 23. En el 23-24, el capítulo 3 de Malaquías, ya al final, 23-24, cómo termina esta profecía. Miren cómo termina Malaquías. Yo les voy a enviar a Elías el profeta antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Entonces, antes que llegue el Señor. Entonces aquí ya le están aplicando a Malaquías 1, entonces le están diciendo lo de Malaquías 3:1. Ahora se vuelve a releer en Malaquías 23-24. Él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres, para que yo no venga a castigar el país con el exterminio total. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre este tema, queridos amigos, porque es muy interesante y esto es lo que nos hace entender cómo Marcos prepara y organiza todo su evangelio. Por hoy les dejo la bendición del Señor, que el Señor les bendiga siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.